¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Noches de lunes en la televisión pública. Caruso, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo andás? Son días intensos, ¿no? Sí, pero ya arrancamos, ¿no? Para nosotros es como un martes. Por eso, Sí, ya estamos en modo automático, acompañándote como siempre hasta las 10:30 de la noche. Y la verdad con... lo que tenemos que contarte honestamente a esta altura son días de mucha información que va y viene. No hay tanta certeza en cuanto, ok, esto va a ocurrir, este va a estar, este no va a estar, sino que seguimos en la tonalidad que marcábamos ayer, día domingo. Incertidumbre, movimientos, viajes, de todo eso vamos a hablar hoy relacionado a el gobierno que se viene, el gobierno de Javier Milei. Pero queremos comenzar Desiguales hablando de lo que ocurrió hace horas nada más en Israel, porque hablamos de la liberación de rehenes y entre ellos de argentinos y argentinas. Tenemos los tweets del presidente Alberto Fernández, del canciller Santiago Cafiero relacionado con esto. ¿Querés leer, Este mediodía me comuniqué con el presidente de Israel, Isaac Herzog, previo a la liberación de 6 personas que habían sido identificadas por la Argentina como rehenes secuestrados por Hamás. Celebramos profundamente esta noticia. Primer tuit del presidente Alberto Fernández a sus minutos. La Cancillería Argentina y la Agencia Federal de Inteligencia trabajan sin descanso para lograr la liberación de todos los rehenes y siguen monitoreando la situación para alcanzar dicho objetivo. Pero también tuiteó más temprano el canciller Santiago Cafiero. Sí. Y decía, Lu. El gobierno argentino celebra la liberación de 6 personas que habían sido identificadas por nuestro país como rehenes secuestrados por Hamás. Agradecemos la colaboración del gobierno de Qatar en el marco de las gestiones de mediación. Claro, hay algunos países de Medio Oriente que están efectivamente mediando entre Israel y Hamás. Quiero sumar información. Entre los rehenes que fueron liberados hoy, había 2 mujeres de nacionalidad argentina, Karina Engel, de 50 años, junto a 2 de sus hijas de 18 y 11 años, y Yaron Cunio, una mujer casada con un argentino que también fue liberada con 2 hijos pequeños. Digo esto porque sigue habiendo rehenes argentinos a esta hora. Las negociaciones para que todos ellos sean liberados aún no finalizaron. Se está hablando de un día de tregua e intercambio de prisioneros y rehenes en cada uno de esos días, pero todavía el trabajo no terminó. Decimos esto porque más allá de que las imágenes que llegan de Medio Oriente son impresionantes, porque la emoción que hay de un lado de la frontera y del otro, la verdad, demuestra que lo que se vive ahí es mucha angustia y mucha desesperación. No solo por los rehenes liberados de Hamás, sino también por prisioneros que por ahí están desde los 10 o 12 años en Israel sin condena, detenidos con sus familias y que vuelven después de una década a Palestina. La verdad que son escenas conmovedoras las que se viven e insistimos, continúa la tregua de paz y hay argentinos que están siendo liberados en estos momentos. Esto en el marco, por supuesto, de un conflicto que además de las urgencias y de lo inmediato, deja muchas preguntas hacia futuro respecto de la reconfiguración, incluso el andamiaje institucional. ¿Qué fuerza tiene Naciones Unidas? ¿Qué es lo que pasa con el resto de los países tratando de ejercer determinado tipo de presión para encontrar canales de diálogo? Bueno, deja muchas preguntas un conflicto que, insistimos, tiene estas situaciones de urgencia, pero tendrá que encontrar una manera de transitar hacia el mundo que viene. Bueno, volvemos a nuestro país. Es cierto, vamos a hablar del viaje del presidente electo al exterior, pero estaba escuchando con atención lo que decía Lucila respecto del momento de incertidumbres. Bueno, esas incertidumbres, ese no saber quién va, quién no va en la conformación del propio gabinete, es la noticia. Sigue siendo la información de peso en este momento de una transición a pocos días de que efectivamente asuma Javier Milei. Estamos hablando del viaje de Javier Milei a los Estados Unidos. Primero una escala en Washington, un paso muy personal de Javier Milei respecto de su conversión hacia el judaísmo. Podríamos hablar mucho sobre eso, pero luego, y nos vamos a detener en esto, el viaje a Washington. Está con nosotros y nosotras Estefanía Pozo. Qué grande, Estefi. Gracias por estar acá. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida a casa. Un placer volver a volver a casa. Sí, con ustedes. Muy bien. Bueno, gracias. Vamos a charlar con ella para que nos explique. Hay una pregunta bien concreta. ¿Qué es lo que va a buscar Javier Milei y su comitiva, incluido Luis Caputo, a las reuniones en Washington con funcionarios de los Estados Unidos, pero también con de fondo, el telón de fondo, el Fondo Monetario Internacional? Un ratito nos metemos en eso. Sí, bueno, justamente pensaba, ¿no?, en Israel, Hamás, Javier Milei. Está yendo a ver la tumba de un rabino, ¿no? También hay un simbolismo muy importante dentro de lo que tiene que ver con la religión de Javier Milei. De hecho, anda con un pin constantemente de la bandera de Israel, la bandera argentina, ¿no? Me parece que es un mensaje de política internacional, incluso, el que da. Sí, yo digo,
Por un lado, bueno, por supuesto el respeto. Acá estamos viendo, de hecho, mirá las imágenes. El respeto y la De observación. la visita a la tumba que hizo hoy. De todas las corrientes religiosas, pero acá hay una pregunta, incluso hasta por la personalidad de Javier Milei, Sí, ¿no? sí. Respecto de qué significa para él, cuáles son los mensajes que en términos de geopolítica está dando Javier Milei y también en lo propio. Bueno, las imágenes del sábado también fueron muy importantes en esa celebración religiosa donde estuvo en el barrio de Once. Bueno, vamos a hablar en un rato también con Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional, para que nos explique, incluso dentro de este viaje, si es que puede haber algún tipo de reunión, cómo juega el Fondo Monetario Internacional cuando hay un recambio de gobierno de este tipo. Loser, que vive en los Estados Unidos, es argentino, pero hace mucho tiempo que se radicó allí, nos va a dar algún indicio más. Y también la clave, Pablo, de quiénes viajaron. Sí. Porque no fue un vuelo más, es un vuelo charteado. ¿Quién lo pagó? Es la pregunta inicial. $250.000 Yo vale no sé. por abajo de las patas Un vuelo como ese. Bueno, ¿quién lo pagó? Porque iban en el avión, por ejemplo, el empresario Gerardo Wertheim, el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, el posible ministro de Economía, y esto lo pongo en un signo de pregunta, ¿no? Luis Caputo, Nicolás Posse, posible jefe de gabinete, Santiago Caputo, la mano derecha de Javier Milei, y Javier Milei. Bueno, Wertheim, que suena, por lo menos hay rumores en estos días, todos son rumores, se bajan y se suben, como posible representante de la Argentina, embajador argentino en los Estados Unidos. ¿Qué implicancia tendrá todo esto? Se verá. Y si efectivamente alguien pagó ese vuelo, ¿eh? ¿Vos decís que nadie lo pagó? Bueno, quizás hay ¿Alguien lo alguien... pagó? Alguien tiene que ponerla. Quizás hay alguien que tiene un gesto. ¿Es este el avión? Sí, efectivamente. Ay, qué lindo que es el interior del avión. Nunca viajé en un avión privado. ¿Vos? Tenés que tener Sí. por abajo de las patas $250.000 o alguien que Me invite, decida alguien que me invite. tener un gesto contigo y después eventualmente se verá que cómo No se vuelve ocurrió, ese gesto. no ocurrió No por nunca, ahora. no ocurrió nunca, no, Bueno. no ocurrió nunca. Y Nico Fiorentino no viaja en estos aviones privados, tampoco viaja en su autito. Pará, no sabés, no le preguntamos. No, Nico, nunca viajaste, vos, Está dale. bien, el Avión gesto privado. se le No, puede- por eso. Amén. ¿Viajaste en primera clase alguna vez? ¿Primera qué? Primera clase de No un sabía avión. ¿Qué parte es? No, yo tampoco viajé Yo pensé nunca. que ahí iba la A veces tripulación. por error. Viste que a veces por error te dicen, che, bueno, se acabó en el lugar, anda ahí por un error de cálculo Conozco de la gente a la aerolínea. que le ocurrió No, A mí eso, me ¿eh? pasó. No, a mí, No. en los errores generales cuando tengo el lugar con más amplio y me tienen que sacar porque necesitan a alguien ahí. Claro, es todo lo contrario. No, Nico Fiorentino, que lo que sí conoce mucho es el Congreso de la Nación, nos va a contar qué puja se está dando en ese lugar, porque la presidencia de la Cámara de Diputados, Pablo, está siendo un eje de discusión muy importante entre Mauricio Macri y Javier Milei. Se habla de Cristian Ritondo, se habla de Florencio Randazzo. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio dentro del Congreso? ¿Se rompe, no se rompe? ¿Va a dar apoyo o no a las políticas que quiere impulsar Javier Milei? Que además ya dijo que quiere extraordinarias desde el 11 de diciembre. Sí. Veremos. Y veremos de qué se trata el paquete de leyes, bueno, y todo lo que hay que conseguir para tratar, porque Javier Milei puede tener mucha voluntad de hacer pasar por leyes todas las reformas. Después, en el Congreso hay resistencias, porque hay la gran mayoría es opositora, por lo menos en función del resultado de las elecciones, es opositora al plan de Javier Milei. Pero no solamente es la rosca por gobernabilidad, ya nos va a contar Nico Fiorentino sobre eso. Está Flor Alcaraz, ¿por qué? Porque salió a la calle y dijo, che, en virtud de la primera semana de Javier Milei y con todo esto que se dijo, ¿qué te parece? Alrededor de la pregunta de, bueno, ¿cuál es el margen real que tiene Javier Milei para llevar adelante todo lo que dijo que iba a hacer y también preguntarnos si Javier Milei es o efectivamente se hizo? ¿Qué es lo que está pasando en la calle con esta primera semana de Javier Milei como presidente electo? Y atención con lo que nos trae Luciana Bertoia. ¿Qué es la solución definitiva? Y esto a partir de una reunión de promociones de militares con dirigentes de La Libertad Avanza pidiendo soluciones, la solución definitiva, para los militares que están detenidos por delitos de lesa. Así que en un ratito charlamos sobre eso con Lu Bertoia. Vamos con nuestros Dale. compañeros. Acá están, todo el equipo de este lunes en Desiguales. ¿Arrancamos con vos, Nico? Sí. ¿Las ¿querés? batallas Sí. del Congreso? A ver, hay como 4 o 5 partidos que están jugando a la vez y medio que todos están entrelazados. El más llamativo es el de la presidencia de la Cámara de Diputados, que ya estuvimos contando algo la semana pasada, que es una secuencia en la que Javier Milei tiene como... ¿Vieron la imagen tradicional del diablito y el Sí. angelito? No sé quién es quién, pero hay uno que le dice, tiene que ser Ritondo para garantizarte 35, algunos dicen 40 diputados del PRO y arrimar al número que igual le quedaría lejos. Sí. Y hay otro que le dice, no, los del PRO ya lo tenés, pone un peronista que te acerque a los gobernadores, etcétera. Y ahí es donde surge el nombre de Florencio Randazzo.
Eso hasta ahora no está resuelto. Macri tenía ganas de cerrar todo un paquete de nombres, pero se fue a Arabia Saudita y Bullrich cerró la de ella como ministra de Seguridad, por lo cual en paquete no lo puede vender. Y hay una curiosidad. Perdón, ¿cerró la de ella? ¿Quiere decir que se cortó sola para eso? Da la sensación de que sí. ¿O eso es duda también? Da la sensación de que sí. El lunes posterior a las elecciones, el domingo a la noche estuvieron Bullrich y Macri con día Milei, el 19. día del búnker. Sí, el día del búnker. Dijeron, mañana nos vemos, perfecto. Lo que no sabía Bullrich es que el mañana nos vemos no le incluía, porque en un momento estaba viendo la tele y ve que Macri está entrando al Hotel Libertador. Macri cerró la de él, se fue a Arabia Saudita y fue Bullrich atrás y lo cerró. Ahí parece que hay cierto resquemor, porque yo lo conté acá, que Milei y Macri habían dicho, bueno, esto lo arreglamos vos y yo, sin intermediarios. Parece que Milei le dijo sí. Cuando Macri encaró para Arabia Saudita, cerró con Bullrich. Eso es lo que se sabe hasta ahora más o menos. Pero vuelvo al tema Ritondo. Macri quiere que sí o sí sea Ritondo. A mí me llama la atención los que le insisten con Randazzo. Porque más allá de la particularidad que tenga, la valoración que tenga cada uno respecto a Florencio Randazzo y su trayectoria, no es un tipo que te garantiza los votos de los gobernadores. De ninguna manera. No. De hecho, lo que te garantiza los votos de los gobernadores es una transferencia de guita. Digamos, eso es algo que si Milei logra ordenar... Como bien claro le dejaron los gobernadores en esa reunión, por lo menos Claro. Junto por el Cambio. Obvio. Claro. Obvio. Los gobernadores te lo tienen que garantizar el ministro del Interior, como hacía Frigerio durante la gestión de Macri, como hacía Guado de Pedro durante la gestión de Alberto Fernández. En el caso de Alberto Fernández, por lo menos todo el mismo espacio político. O sea, Randazzo, yo no termino de entender cuál es la ecuación que hacen para decir con Randazzo no suma. Por lo pronto, si lo traes a Randazzo, lo que está seguro que el peronismo, claro. la mayoría no le atiende el teléfono. No. El kirchnerismo. El kirchnerismo seguro no atiende el teléfono. Después habrá otro con mayor... ¿Descartado que sea un diputado o diputada de la Libertad Avanza para presidir la Cámara? Bueno, mira, ahí vamos al segundo ver. ítem, que es las diferencias en el Frente de Todos por la presidencia de diputados. Ahí no hay una posición común. El kirchnerismo dice... Nosotros, la presidencia de la Cámara de Diputados, por más que nosotros seamos el bloque mayoritario, tiene que ser del oficialismo. Eso está fuera de discusión. Sí. Ahora, lo que dicen es el espacio político que ganó las elecciones es la Libertad Avanza. Eso dicen en el kirchnerismo. Después tenés otros sectores. En el masismo dicen, nosotros creemos que debería ser alguien de la Libertad Avanza, pero creemos que es facultad del presidente. Subtítulo es, si el presidente quiere usar la presidencia de la Cámara de Diputados para hacer algún negocio político o con algún otro espacio... Problema de él. Facultad del presidente. Y después hay otro que dicen, ¿por qué nosotros nos callamos todo, dejamos que lo solucionen ellos y después vemos qué hacemos? Claro. Que es como un tercer espacio, a mi entender, el más sensato. Razonable. Pero esa última opción, esto último que digo es 100% opinión. Sí. Después hay otro partido que se está jugando, esto para cerrar capítulo presidencia de la Cámara de Diputados. El tercer punto que tiene que ver con los tironeos en el bloque del PRO, a ver quién se lleva, quién se queda, también adelantamos un poquito la semana pasada, y algo con la presidencia de la Cámara de Diputados hay, porque los que se quieren llevar a diputados del PRO, Larreta Monzó, para decir más o menos Sí. una foto, para tratar de crear este bloque sumado al radicalismo, sumado a algunos otros, fantasean con la posibilidad de incorporar a los 6 de la coalición cívica. Yo se lo veo difícil, pero suponete que en el mayor, arman el mayor bloque posible, como esa tercera opción, 50, 55 diputados. Estos de a poquito le están tirando un poquito de nafta a Randazzo, ¿eh? Como, sí, anda vos. O sea, prefieren que sea Randazzo a que sea Ritondo por la propia... Claro, por la propia interna. Interna del PRO. Claro. Hubo una reunión la semana pasada, todavía viene lento, se juntaron, estuvo Monzó, estuvo Los Penato, estuvo Nicolás Mazot, que vuelve a la Cámara de Diputados, y ahí lo que están esperando tiene que ver con el cuarto punto, que es, ¿qué va a hacer el radicalismo? El radicalismo hoy está dividido en dos bloques. En la Cámara de Diputados y en el Senado. Está lo que es el bloque UCR y el bloque Evolución Radical, que básicamente son los dos grandes espacios hoy dentro del radicalismo. La cuestión es que estos dos grandes espacios, en la interna del radicalismo, ya están unidos. Si le querés poner caras, es Morales y Lustó. Claro. ¿Cuál es el tercer sector que aparece en el radicalismo? Lo que en algún momento se llamó el grupo Malbec. Después Cornejo. le cambiaron el nombre, no me acuerdo por cuál era, porque le parecía que Malbec era como... Era como medio champán y pizza y champán, ¿no? Ese Una grupo, cosa. el grupo de Beck, yo voy. Después veo quién está.
¿Se acuerdan la foto que estaba Cornejo, estaba Valdés, estaba Patricia Bullrich antes de que se confirme la candidatura de Sí. Patricia Bullrich? Ellos ya estaban jugando. Ahí vos tenés un problema, y es que en la interna del radicalismo este sector es minoritario, o sea, entre Morales y Lustó tienen el 80-85% del partido. Si van a votación, ganan por afano. Pero entre esos, de los 5 gobernadores del radicalismo, 3 son de este lado, que son Valdés, que son Cornejo y que es Leandro Sdero, el nuevo gobernador, el gobernador electo de Chaco. Entonces somos menos, pero somos 3 gobernadores. Claro. Entonces ahí lo que están tratando es de sellar un acuerdo que incluya los cargos en el Congreso, que incluya las vicepresidencias en las 2 cámaras. Ahí se habla de lo que buscan básicamente es reunificar los bloques, que no exista la UCR y Evolución, sino que vuelva a ser uno solo en las 2 cámaras. El nombre que suenan diputados para tratar de unificarse sería Facundo Manes, que es una rareza porque no pertenece a ninguno. Claro. Es como, traigamos uno afuera, es como que lo traiga Pablo Caruso. Así no nos peleamos entre No nosotros. creo que el radicalismo lo venga a buscar a Caruso, pero Bueno, nunca se sabe. nunca se sabe. Nunca Hay se algunos sabe. románticos de A mí la vieja internacional que... Bueno, a mí lo que me llama la atención, todo esto es absolutamente lógico. Quizá quien nos está viendo puede sentirse medio espantado por este tipo de negociaciones, pero son negociaciones lógicas que han Obvio. habido siempre, incluso cuando quien gobernaba era el peronismo. La pregunta que siempre falta es ¿para qué? Porque parece que primero se tejen los acuerdos y eventualmente después los para qué, pues son acuerdos para determinado tipo de gobernabilidad, para cierto rumbo económico, Sí. para ciertas políticas en el funcionamiento del Estado. Eso siempre aparece al final. Y bueno, el para qué, por ejemplo, lo que decía recién de este deseo de Monzó y Larreta armar un bloque de centro con el radicalismo, de centro... Centro-derecha. Sí, centro federal, dicen ellos, como de centro en lo político y federal en lo representativo. Ellos lo que dicen, nosotros lo que queremos es representar en el Congreso los intereses de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Que ahí tenés, por ejemplo, a Jorge Macri. Que Jorge Macri tiene otro problema, y es que si quiere jugar con los halcones del PRO tiene un problema porque no le dan los votos en la legislatura. Bueno, Claro. un día nos metemos en la interna Pero interesante de la también, ciudad. Sí, claro. Súper. Claro, Súper. porque Jorge Macri, para sacar leyes en la legislatura, tiene que cerrar, entre otros, con la coalición cívica, con la UCR, con el bloque de Ocaña, todo lo que dijeron nosotros con Milei no vamos. Claro, Claro. Con lo cual muy duro no se puede poner. Por lo cual está haciendo equilibrio sobre una cuerda muy finita. Y lo último que queda, que es un capítulo que mañana va a tener novedades, va a haber una reunión a las 6 de la tarde del bloque del Frente de Todos, y es ¿qué pasa con la presidencia provisional del Senado? Que usted en su casa dice, no me importa qué pasa con la presidencia provisional del Senado, pero la presidencia provisional del Senado, si ustedes se acuerdan, la semana en la que tuvimos como 5 presidentes, bueno, uno de esos fue el presidente provisional del Senado, Se Claro. llama Puerta. que se llamaba Ramón Puerta. Sí. Está directamente en la Línea de en sucesión. la línea de sucesión. Sería que está, digamos, el vicepresidente de la Cámara de Senadores, ¿sería? Algo así. Sí. Si Pero la es el presidenta tercero. es la vicepresidenta, que es Victoria Villarroel, Exactamente. la que le sigue o el que le sigue a ella. Es el senador con cargo en el Claro. Senado, porque recuerden que la presidencia del Senado la ejerce la vicepresidencia. En la Cámara de Diputados es un diputado o una diputada Sí, sí. quien ejerce la presidencia. Y ahí hay un problema gigante, y es que la línea de Cristina es, si es línea de sucesión, es del gobierno. Claro. Que es lo que hizo, por ejemplo, en 2015. En 2015 el peronismo tenía mayoría y dijo no, es el gobierno. Si no recuerdo mal, fue Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado. Bueno, ahora hay varios del bloque del peronismo que se van a juntar mañana, que están empezando a decir, bueno, a mí la verdad que lo que dice Cristina me parece que está bien, yo la respeto, pero... Perdón, es la razón, corríjame, es la razón por la cual Pinedo gobernó 24 Fue horas. presidente Claro. un ratito. ¿No? Sí, Claro, porque era el tercero. Porque la sesión preparatoria del Senado se hizo antes, Claro. lo designaron y ahí Juró. pudo ocupar ese cargo. Argentina con Tala no la crees. Una cosa bellísima. Sí. En fin. Pasó en Netflix y se están yendo todos muy al carajo. Y acá el punto es que hay algunos sectores del peronismo que dicen, che, otra vez como en 2015, que nosotros somos todos bonitos, le damos la línea de sucesión y después nos tiran por todos lados. No. Que algo me dijeron hoy y nos meten en cana, subrayo, lo cierro. No. Y lo curioso es que los sectores del peronismo que están diciendo, che, lo de la presidencia provisional del Senado que démosla a nosotros, no son los sectores peronistas de las provincias. Es el kirchnerismo. Que es. O Ok. por lo menos algunos senadores que tienen como referencia
indudable a Cristina Fernández de Kirchner, no están de acuerdo con la idea de Cristina Fernández de Kirchner de cederle al futuro oficialismo la presidencia provisional del Senado. Así que mañana se juntan a las 18 reunión de bloque y después a las 20 se van a Un morfar. gesto de institucionalidad que nadie le va a reconocer a Cristina, pero que efectivamente lo tiene. No, de hecho hay una curiosidad, se encuentran algunas notas hoy, me llamó la atención que decían que el enfoque era que Cristina estaba perdiendo el control del bloque. Bueno, que efectivamente sí, por lo menos hay gente que no está de acuerdo con su línea y dice, bueno, nosotros vamos a hacer otra cosa. Pero sí, no se destacaba eso Lo que ya puntualmente, que es algo que ya solicitaba, se hizo, que ya pasó en 2015. con las dos cámaras, la Cámara de Diputados también. Emilio Monzón no tenía el número y se le cedió la presidencia de la Cámara, por eso pudo asumir. Todo esto en el marco de lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, que es que asume un nuevo gobierno. Javier Milei lo va a encabezar. ¿Quién va a ser su gabinete? Todavía es bastante una duda, aunque hay nombres que están danzando, otros confirmados por la propia oficina del presidente electo, como quien va a ANSES y quien va a YPF. Sí. Son los únicos dos nombres que confirmó esa oficina creada a través de Twitter. Hay Ahora, algunos que van danzando y cuando van danzando así sí, se van. acá es como que hacen un giro Tipo y salen de Campo, escena. ¿viste? Campo le agarró el trencito del Carnaval de Carioca y Giró y La, se fue. la noticia hasta ahora no son los nombres, la noticia No. ahora es que haya este desconcierto, o por lo menos que el modo en que se está resolviendo es un problema muy serio y hay que ver qué autoridad le deja al propio presidente cuando efectivamente asuma. Bueno, y todo esto se centra en la economía, porque allí es donde tienen los mayores desafíos de entrada, diría yo, los más urgentes también. Y Steffi, hay un viaje que se está realizando en este momento en los Estados Unidos. Recién mencionábamos quiénes. La pregunta es, ¿para qué? Es una buena pregunta. Lo que dice La Libertad Avanza, o por lo menos dijeron los voceros por el momento, momentáneos de Milei, sabemos que Milei se queda sin vocero, así que están en la búsqueda de voceros. Si alguien necesita trabajo, le puede mandar un currículum a Le Milei. consultó a varios colegas, Y si parece, nos pueden ¿no? solucionar Sí. todos ese problema. Bueno, por eso, Milei se queda sin vocero, pero lo que dicen los voceros que hasta ahora están haciendo el trabajo es que no fueron en búsqueda de financiamiento, sino que lo que van a hacer es presentar el programa económico del gobierno de Javier Milei, que obviamente va a estar basado, y la columna vertebral de ese plan económico es el ajuste fiscal. Hay reformas monetarias, reformas estructurales y desregulación del Estado. Este es el programa con el cual Javier Milei va a Estados Unidos a explicarle al gobierno de Estados Unidos, porque se va a encontrar con funcionarios del Departamento de Estado, con funcionarios del Departamento del Tesoro, que es muy relevante en la discusión con otro de los organismos con los cuales Javier Milei viene teniendo contacto y de manera directa con la presidenta, la directora ejecutiva, que es Cristalina Georgieva, y el Fondo Monetario Internacional. También va a tener una reunión con el Fondo Monetario, con los técnicos del fondo, y otras reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros multilaterales que tienen sede en Washington. Va caminando, ¿sí? Claro, va Me cruzando veredas. El que está la Casa Blanca, al lado está el Tesoro, el Tesoro norteamericano, el Departamento de Estado está ahí nomás, o sea, va caminando menos de 10 cuadras, hace las visitas que tiene que hacer, y durante el día de la fecha, además de lo que veíamos al comienzo del programa, lo que hizo fue reunirse con dos figuras claves de los demócratas, Bill Clinton y otro funcionario de Biden, que también lo que hace es, de alguna manera, empezar a tantear qué tan, porque hay que decirlo, ¿no? La prensa norteamericana tuvo muchísimo nivel de interés por Javier Milei y lo han relatado como un outsider, y también con las excentricidades que Javier Milei tuvo a lo largo de toda la campaña. Eso llegó a Estados Unidos, por supuesto, y entonces medio que no saben cómo No, y la interpretarlo. comparación y el vínculo con Donald Trump también, ¿no? Además, Que genera también, tanto- no va a verse en esta oportunidad, pero básicamente lo que va a hacer Javier Milei es a decir, yo vengo a ajustar absolutamente todo. ¿Qué es esto? ¿Se puede ajustar? Ese va a Claro. ser el... Sí. Ahora, que esté La con línea de Milei. Caputo y con Nicolás Pose como acompañantes, ¿qué indicador te da? Mira, ahí lo que hay son todas especulaciones porque, y no azarosamente desde las usinas de prensa de La Libertad Avanza dicen no se fue a buscar financiamiento. ¿Por qué? Porque lo que estuvo girando todo el día es, y desde ayer, cuando se vio la foto, el anuncio que hace Javier Milei, una foto con Luis Toto Caputo y Nicolás Pose, es, bueno, van a buscar dólares.
O sea, vos ves a Caputo y decís el Messi de las finanzas según Macri, y decís, van a buscar dólares frescos. Caputo sería, ¿qué es esto? ¿Se puede endeudar? Claro, exacto. Bueno, ¿Qué es ayer esto? Se puede dijo endeudar. Javier Me voy a Milei hacer una que remera que diga eso. necesitaba alguien con gran muñeca Financiera. digamos, Y eso ¿no? es cierto, porque la verdad es que la situación macroeconómica de Argentina es muy compleja, es muy delicada, estamos yendo en una inflación superior al 140% y es muy complejo el estado actual de las decisiones que hay que tomar. Te diría que hay algo que Javier Milei tiene a su favor, que es que toda la política, durante toda la campaña, dijo que un ajuste fiscal era necesario. Con lo cual, yo te diría que gran parte de la sociedad, y veía algunos relevamientos de consultoras, que dicen, cuando les preguntan, que tiene que hacerse un ajuste. Es decir, el ajuste fiscal se percibe como necesario, salvo algunos sectores que son más reactivos a eso. No hago un juicio de valor. Sí. Lo que digo es lo que se está generando con respecto a la conversación social. El info de Flor que vamos a ver más Sí. adelante tiene que ver con eso. Sí, ¿no? lo conectamos con la calle, lo que me decían cuando salimos a preguntar durante la semana en estos primeros 7 días es eso, bueno, no se vienen tiempos fáciles y es como lo votamos, lo acompañamos, pero sabemos y tenemos la convicción de que no van a ser tiempos fáciles. Después se abren un montón de preguntas políticas sobre eso, porque ¿cuánto tiempo tenés? ¿De qué manera se construye legitimidad política? Creo que se abren un montón de preguntas interesantes, pero inicialmente la percepción de que el ajuste es inevitable la ganó. La tiene servida Javier Milei. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, contar cómo va a ser esa reforma, sobre todo lo más complejo, te diría, son las reformas estructurales, y eso el Fondo Monetario lo va a recibir con bombos, platillos, alfombra roja, le va a hacer sanguchito, todo, masajitos, todo, le va a recibir como si fuera un duque. Una campera nueva también le pueden dar. Bueno, Vamos a ver qué opinión tiene sobre esto. Alguien tiene mucha experiencia y seguimos la charla. Sumamos, por supuesto, a Steffi y a todo el panel de la charla. Está Claudio Loser para charlar con nosotros, exdirector del Fondo Monetario Internacional. Claudio, Luli Trujillo, Pablo Caruso y todo el equipo de Desiguales en TV Pública. Saludamos. ¿Cómo anda? Muy bien, pero después de escucharlos me da complejo de inferioridad. Después de escuchar la Estefanía será, porque el Sí, resto claro. solamente nos reímos Nosotros y preguntamos, le nada más. festejamos los chistes. A ver, Claudio, la misma pregunta que le hacíamos recién a Steffi, pero desde su experiencia y desde la mirada del fondo. ¿Cómo se traduce este viaje de Javier Milei a Estados Unidos, Washington, tanto funcionarios del gobierno como del Fondo Monetario? Bueno, del gobierno es por supuesto una situación donde los Estados Unidos, que está compitiendo con la China, especialmente quiere, si puedo decirlo de esa manera, hacerle el amor a los países latinoamericanos más cercanos. Y en ese sentido... Tenemos experiencia de las relaciones carnales, se llamó en otro momento, ¿no? Las relaciones carnales que recuerdo muy bien de los años 90. Nosotros también. Que era más bien estofado. Bueno, perdón. No, el tema es que esta situación es buena para Milei. Evidentemente él mostró gran simpatía por Trump y Trump por él, pero yo creo que en términos generales el diálogo con Biden va a ser no con Biden, sino con su gente va a ser razonable. Hay que ver la gente del equipo político y económico del gobierno de los Estados Unidos va a preguntarle, mire, qué es lo que va a hacer en términos de política social, tenga cuidado, no desarme las cosas, pero van a insistir mucho como principal socio del Fondo Monetario en que tienen que arreglar las cosas. A ver si entiendo bien, Claudio. Quiero ver si puedo traducir eso que usted acaba de decir. Es decir, meta con el ajuste, pero cuidado, mantenga paz social, que quede legítimo, digamos eso, porque si no, no sirve. Algo por el estilo, dice. Totalmente. Esa es mi interpretación. A lo mejor es un poco una visión que yo tengo, pero yo creo que el gobierno de Biden va a decir eso. No crean que pueden hacer el ajuste económico creando caos social. Eso absolutamente. Y en el fondo le van a decir lo mismo. En el fondo puede ser que lo reciban con bombos y platillos o lo que sea, Sí. pero le van a decir, como le dijo Georgieva, tiene que hacer un programa económico inclusivo. ¿Qué quiere decir? Tenga en cuenta, digamos, aparte de los derechos de género, etcétera, etcétera,
el tema de la pobreza como un elemento principal, pero evidentemente van a estar satisfechos de que por lo menos Milei quiere ajustar y que el ajuste es necesario. Argentina tiene una enfermedad no incurable, pero una enfermedad crónica que solo se cura con un remedio que tiene mal gusto y que puede dar dolores de cabeza. Claudio. Sí. Buenas noches, Estefanía. Estaba Hola. pensando en todo esto, usted conoce el Fondo Monetario y las habituales planillas con las que el Fondo Monetario negocia, y ahí hay algunos ítems que piden habitualmente reformas estructurales. En el último acuerdo de 2022 no hubo. ¿Para usted el fondo puede llegar a pedirlo como una acción previa a firmar un nuevo acuerdo o a negociar que haya reformas concretas en función de la experiencia que usted tiene? No. Van a pedirlo, pero no como acción previa. Van a decir, y se van a poner de acuerdo, tienen que reducir el impacto del Estado, aparte de todo el tema de cambiario y todas las regulaciones por ese lado, van a decir hay que flexibilizar el mercado de trabajo, hay que ver qué pasa con el sistema jubilatorio, no necesariamente la parte de los jubilados que están ahora, y todas esas cosas el fondo va a decir hay que hacerlas, y Milei también va a decir lo mismo, y el fondo no lo va a poner como, nunca que yo recuerde lo ha puesto como acción previa a entrar en el programa. Evidentemente hay ciertas acciones, yo diría en el sistema cambiario, por supuesto, y algunas otras cosas donde sí le van a decir límpienlo, pero en reformas estructurales el fondo se ha quemado demasiadas veces pidiendo cosas que eran realmente muy difíciles de implementar en forma rápida, y creo que el fondo va a tener cuidado en decir estamos de acuerdo, pero ustedes vean cómo es A ver, digamos, Claudio, el ritmo al que lo hace. No sé cuánto viene siguiendo, digamos, al Milei de campaña, al Milei recién electo y al Milei en el transcurso de esta semana. A su observación, digamos, ¿cambió algo en términos del plan económico? ¿Observa algún cambio? A ver. Bueno, hoy, con todo respeto, a la gente, digamos, que visitó esta mañana, yo pertenezco a la misma tribu, hoy estuvo visitando a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de Fátima, con todo respeto. Entonces se ha vuelto muy creíble. Perdón, ahora vamos a la respuesta seria. Yo he visto un cambio fundamental desde agosto hasta ahora. De un ataque con el serrucho eléctrico a decir hay que hacer las cosas ordenadas, todavía no vamos a dolarizar, la inflación va a demorar, tenemos que ir en forma cautelosa y no vamos a eliminar, los beneficios para los más pobres. O sea, más cerca está del poder, más aparece como una persona prudente, como incluso lo he leído en los medios internacionales y nacionales. Claro. Claudio, como siempre, gracias. Y bueno, seguramente charlaremos en las próximas semanas, si es que se sigue hablando del Fondo Monetario Internacional. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, perdonen los malos chistes. No, está muy bien, Claudio. Somos especialistas en hacerlos, así que te damos la bienvenida al club. Y se entendió el mensaje, además. Y muchísimas gracias por estar. Que esté muy bien. Gracias, gracias. Bueno, interesante, ¿no? La mirada de alguien experimentado que en algún momento dice, bueno, ya el Fondo Monetario tiene
de experiencia de las reformas estructurales muy malos momentos, no porque no quisiera, sino porque en definitiva le salía, con toda la conflictividad social, terminaba poniendo en juego la propia idea del Fondo Monetario. Y ahora la sensación es como que le dicen a Milei, no sé si lo corren por izquierda, me parece un montón, pero sí como, che, guarda, no te pases con la nafta en la motosierra o con el gasoil porque se te puede ir de las manos el asunto. Sí. Insisto que es un experimento muy llamativo. Yo a esto le agregaría la personalidad de Javier Milei. Cuando se mira al espejo y dice, bueno, todo aquello que yo dije, todo aquello que para mí es dogma, un cruzado de esa planilla de órdenes de su modelo económico, ¿cómo va a confrontar con estos frenos? ¿No? Yo antes de terminar le quiero preguntar a Steffi por el tema del acuerdo actual con el Fondo Monetario Internacional, porque ¿qué va a pasar hasta que Javier Milei lo renegocie? Sí. Es una buena pregunta. Mientras tanto, Argentina tiene que seguir pagándole al fondo porque en noviembre venía una revisión que era la posterior a después de que el gobierno nacional había recibido el desembolso de 7.500 millones de dólares. Venía la revisión de noviembre y después de esa revisión venía un desembolso. Argentina lo necesita de manera urgente porque en enero hay un vencimiento de casi 1.500 millones de dólares. No hay reservas, ustedes ya saben, las reservas están negativas, hubo una muy mala cosecha por la sequía justamente, no solamente la de soja, sino la de trigo, y entonces la gran pregunta es ¿de dónde saca la Argentina los dólares? ¿Cuál es la alternativa? Si va a ser una negociación nueva el actual gobierno, perdón, el entrante gobierno con el Fondo Monetario, puede considerar caído el anterior, y mientras negociase el próximo, hay un acuerdo que es Standard Still, que es básicamente esperar hasta que se termine de negociar el próximo acuerdo. Ahí podés negociar cualquier cosa. Podés negociar más plata, un financiamiento extra, es decir, no sabemos qué es lo que quiere hacer Javier Milei. Pero mientras tanto, digamos, en lo teórico no entraríamos en mora, que es lo más importante. Quiero recordar que cuando se le preguntaba como candidato a Javier Milei respecto del tema del fondo, Milei decía, el fondo va a estar chocho conmigo, porque el ajuste que yo propongo es mucho más profundo que el del fondo. Bueno, va un poco en coincidencia con lo que decía recién Loser, ¿no? Lo van a recibir bien, bombos y platillos, pero diciéndole, tranqui igual. No te no hace pases, falta macho. todo junto, ¿no? No, Claro. o sea, sí, pero el fondo... Le va a dar el ok. Si vos Sí, tenés, obvio. lo que te pide el fondo es ownership, o sea, tener propiedad de ese acuerdo. Si tiene legitimidad social, el fondo te dice, dale con la motosierra hasta lo que más puedas, ¿no? Entonces ahí lo que yo diría es, el límite es lo que la sociedad argentina le muestre como límite a Javier Milei, y por supuesto que ahí está la calle y hay un montón de otros límites que la sociedad le marca. Tengo un amigo que dice, el límite del ajuste es la resistencia de los ajustados. Ay, hay que ver si pasa. Recién nombraba como las cuestiones de género, dijo, que son como algunos acuerdos, me imagino que también van en ese freno, pero un poco en pinkwashing o lavado de cara. O sea, no creo que sea beneficioso para las mujeres. Me llamó la atención porque lo nombró como cosas o trabas que puede Sí, llegar a porque es ponerle. una agenda que el Fondo Monetario en este momento está, en realidad la empezó a impulsar de manera muy sostenida Christine Lagarde, que es la que le dio básicamente el De la que crédito. nos enamoramos todos. Y al final Exacto, a Mauricio pasó Macri. lo de siempre. Y ella nos rompieron el corazón. Sí. Es la vida, es le la hablaste vida. le hablaste con el corazón, te respondieron con el bolsillo y te lo vaciaron también. Un Bueno, abrazo, Cris. malísimo el chiste, estoy como loser. Bueno, sí, básicamente lo empezó a implementar ella. De hecho, ¿se acuerdan que le dijo a Duhovne, estás corto de mujeres? Sí, es verdad. Le Se lo pasó dijo ahí. aparte con una Eso y el cámara cambio encendida. climático, ¿no? You're Claro, a temas que woman, sí. empezaron Son a dos temas aparecer. exacto, y son dos temas blandos que el Fondo Monetario dice, no, yo acá no me meto porque son temas menores del Banco Mundial o del Banco Interamericano ponen de un documento, Desarrollo. pero Pero lo tenés que firmar, claro. es Exacto. como- No, acá somos todos de finanzas, acá hacemos todos integrales para hacer acuerdos, y la verdad es que después les va corriendo un poco la comunidad diplomática, y tienen algunas cuestiones ahí, sobre todo con mediciones, te diría, de pobreza y de impacto de la pobreza, pero es muy... O sea, si hay una política de ajuste y vas a hacer una reforma jubilatoria, quienes primero sufren eso, como ya sabes, Flor, somos nosotros. Somos las mujeres. Gracias, Steph. De nada. Bueno, Nos se metemos queda con- igual, ¿eh? Sí. Queda un rato. Ya vamos con el informe de Flor sobre la resistencia de los ajustados. Bueno, nos metemos en lo que les comentamos, Lubertoya trae, ¿qué es la solución definitiva vinculado a encuentros entre grupos de militares con autoridades de la Libertad Avanza? Bueno, no sabemos qué es la solución definitiva, No suena pero bien. no.
es lo que le están pidiendo a Javier Milei por parte de grupos militares, ¿no? Y teníamos un montón de expectativa de cuándo se iba a oficializar este pedido. Bueno, llegó. Hubo una reunión la semana pasada entre un diputado de Javier Milei con la Unión de Promociones. ¿Qué es la Unión de Promociones? La Unión de Promociones es una agrupación de militares que se conformó el 29 de mayo de 2005, el Día del Ejército. Lo digo como para tener en cuenta que tiene esa impronta. Sí. Y en la víspera del fallo Simón de la Corte Suprema. O sea, cuando la Corte está por declarar inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. En estos 18 años de vida, la Unión de Promociones se ha enfocado en criticar los juicios de lesa humanidad, ¿no? En decir que hay tantos detenidos, cuántos se mueren en el proceso y demás. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque muchos de sus integrantes estuvieron involucrados en los crímenes, ¿no? Claro. Uno de sus referentes, que es Guillermo Viola, en 2021 fue detenido por el juez Rafecas porque fue uno de los militares que estuvo involucrado en la masacre de la calle Corro, donde mueren 5 militantes de Montoneros, incluida Vicky Walsh, la hija de Rodolfo Walsh. Bueno, esta es la Unión de Promociones que tiene distintas delegaciones en el país. Bueno, la de Mendoza tuvo una reunión el jueves pasado con un diputado electo por La Libertad Avanza. Estamos hablando de Facundo Correa Llano, que es un político que viene del Partido Demócrata, se suma a la política libertaria, es contador, desarrollador inmobiliario, a priori nada que ver con esta gente, pero sí lo invitaron a la casa del presidente de la Unión de Promociones de Mendoza, le presentaron un informe, le pusieron las diapositivas en el televisor y le dieron una carta para Javier Milei. Bueno, nosotros en realidad lo que queremos decir, ahora vamos a ver la carta. Con un pedido, esa carta que dice y cuál es el pedido concreto. Hay una solución definitiva, ¿nos suena parecido a algo? A solución final, claro. Claro. Otras cosas. A ver, quiero ver las fotos, Luz, de las cuales estamos haciendo mención. Estas son las fotos que difundieron en un comunicado la Unión de Promociones. Ahí se lo ve de camisa blanca al diputado electo de La Libertad Avanza y con quienes se reunió. El referente de la Unión de Promociones de Mendoza es Lucio Mario Candia, que es además veterano de la Guerra de Malvinas y está mencionado en algunos casos por abusos a los conscriptos, ¿no? Bueno, ahí esto se difundió también en una web de la cual hemos hablado, que es Prisionero en Argentina, que funciona como una especie de plafón para quienes son objetores de los juicios de lesa humanidad. Y yo hablé con el diputado electo, me confirmó que este encuentro existió. Le pregunté, ¿cuál fue el planteo con el cual fueron? Me dice que fueron con un planteo que seguramente ya escucharon, que las prisiones preventivas son excesivas en los casos de lesa humanidad, y les digo que seguramente ya lo escucharon porque es lo que le planteó Victoria Villarroel a Agustín Rossi en el último debate. Sí, claro. Sí. Y después vino Guillermo Francos y también se subió y dijo, ¿se acuerdan que Victoria Villarroel dijo hay prisiones preventivas de más de 10 años? Sí. Ahí en la discusión con Rossi. Bueno, le están planteando básicamente esto. Es lo mismo que dice Victoria Villarroel. Entonces le digo, y el diputado me dice, pero la solución es caso a caso, no se puede dar una solución general. Ok. ¿No? Aclaremos que es la prisión preventiva, cuando estás detenido sin una sentencia firme. Eso es por la demora del proceso, digamos. Eso es por la demora de los jueces. ¿Responsabilidad de quién? De los jueces. Bien. Claro. Y es un reclamo de los organismos de derechos humanos histórico que sea la celeridad de los juicios. Sí, claro, porque básicamente lo que sucede es que se topan con la impunidad biológica. Pero los organismos de derechos humanos no solamente quieren la condena de los genocidas, sino que quieren que todo el proceso sea limpio y cuidadoso de las garantías, ¿no? Esto hay que decirlo, porque esto no es un reclamo de nadie más que de los organismos. Claro. Lo que pasa con la prisión preventiva es que se va prolongando, se hacen presentaciones, se prolonga, lo decide un juez y luego
admiten o lo respaldan sus superiores. Y hubo planteos por este tema ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue respaldar la actuación de la justicia argentina en todos los casos. ¿Sí? Bien. Y hubo planteos por la prisión preventiva. Bueno, esto que pasó con la Unión de Promociones tiene una serie de antecedentes. Si quieren, los vemos A ver, primero, dale. después vemos la carta. El primer antecedente tiene que ver con el primero que dijo de si avecinaba un tiempo de cambios que se aproximaba a la hora de la verdad, fue el Tigre Acosta, el jefe de inteligencia de la ESMA. Después estuvo Cecilia Pando, activista pro impunidad, también a través de un video que dijo: nosotros necesitamos una solución para los detenidos que están injustamente presos, ¿no? La misma línea más o menos acá que la Unión de Promociones. Otro tema que charlamos la semana pasada acá son los más de 50 represores que están en domiciliaria y que pidieron salir a votar, y esto fue atípico porque nunca tuvieron tanto interés cívico como en este balotaje. Y por último, el jueves pasado hubo un episodio bastante complicado en un juicio de La Plata, donde dos abogados, uno Gonzalo Miño y el otro Sebastián Olmedo Barrios, se saludaron diciendo una frase de Guillermo Francella. Si quieren, lo escuchamos. Dale, Dale. claro. Buenos días, doctor Olmedo Barrios. Hermosa mañana. Ah, bien, están... Hermosa mañana, doctor Miño. Upa. Bueno, Qué fuerte, ¿eh? Estaban ¿Esto en qué contexto eufóricos. se dio? Esto se dio en un juicio por crímenes cometidos en dos centros clandestinos, uno en Uni60 y el otro en la comisaría octava de La Plata. Es prácticamente como si hubiera tirado en el grupo un sticker de Facón Verde. Sí. Claro, Es pero exactamente estaba lo la mismo. presidenta del tribunal que Sí. puso una cara atónita por lo que estaba escuchando. Esto no pasa Una solamente... provocación tremenda, pero además un sentir de impunidad a cuenta, ¿no? Lo que le están diciendo es: nosotros sabemos que acá se viene un cambio de época. Esto que pasó en La Plata no solamente pasa en La Plata. El sábado hablaba con un camarista federal de Comodoro Pi, sin ninguna simpatía por este gobierno, y me decía que se había cruzado con un abogado de represores en un pasillo de Comodoro Pi, y me dijo: está recontra agrandado, ¿no? Claro. Porque ven esto, un cambio de clima. Y hablando de abogados de represores, hay otra organización bastante icónica de abogados de represores que es Justicia y Concordia, que está llamando a salir a las calles el 10 de diciembre para celebrar la asunción de Javier Milei. ¿Hay video? Hay video. A ver. Lo que hacen es subirse a... No digo ustedes, pero toda la gente que está detrás de cámara, muchachos, salgan a la calle a defender al gobierno. No salgan a la calle como hicieron la JP, la tendencia, los montoneros, salgan a la calle a aplaudir cuando se encuentren con algún inconveniente. ¿Sabés por qué, hermano? Porque lo va a necesitar el presidente. No se queden en las casas. Va a haber momentos de grandes decisiones y ustedes tienen que estar al lado de él porque ustedes forman el ejército de él. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está diciendo Bueno, salgan a la los calle? jóvenes. Es como Macri. Sí, es como que Sí, exacto. habilitan una fuerza para, no sé, Para policial, chocar, o sea, civil, para enfrentar las movilizaciones de alguna manera. O A sea, mí me no recuerda termino un de entender texto de por qué. O'Donnell muy viejo, no sé si se Sí. acuerdan, que hablaba de una sociedad que se patrulla a sí misma. Es un texto, creo que de la dictadura. Pero de perdón, ¿en Guillermo qué O'Donnell. contexto? O sea, ¿por qué eso salía y por qué lo estamos vinculando con lo que contamos Porque acerca este de video lo compartió genocidio? Justicia y Concordia Claro. y dijo: el 10 de diciembre salimos todos a apoyar a Javier Milei. A mí me vas a acordar a Macri cuando dijo: va a haber orcos Los que van a salir orcos y los jóvenes. y hay que resistir. Bueno, sí. Pero yo creo que ahí hay un punto de esto que veníamos hablando, me parece que es como el hilo conductor de lo que vamos a ver de ahora en adelante, que es cómo se construye también la narrativa del ajuste y quiénes son identificados como los opositores a ese ajuste. Yo creo que hizo un muy buen trabajo Javier Milei desde lo narrativo para identificar
con adjetivos negativos a aquellos sectores que sabe que le van a poner resistencia. Entonces tenés empresarios prebendarios, tenés sindicalistas corruptos, tenés, entre otros, ¿no? Kirchnerismo, cualquier sea la oposición que tengas, hay una adjetivación respecto de eso que también se ancla en el desgaste de determinadas instituciones, la legitimidad de determinadas instituciones. Entonces, me parece que hay que tener mucha atención. Bueno, ni que hablar los periodistas que hagamos algún tipo de crítica, vamos a ser los periodistas ensobrados, que dejamos de recibir los sobres, entonces por eso estamos criticando. Sí, creo que ya Javier Milei hizo un ejercicio de identificación de adjetivo durante toda su campaña y que eso prepara el escenario hacia adelante. Bueno, es la lógica de la construcción del otro como enemigo, que justifica efectivamente lo que venga. Y uno de los enemigos más concretos que presenta Libertad Avanza es lo público. Y alrededor de lo público, la idea de que todo lo público es ineficiente o que es un gran despilfarro de recursos. Miren qué interesante lo que les vamos a contar ahora. Está en línea Sergio Oste, es el presidente del Secretariado Permanente en Tribunales de Cuentas. Dice en línea el pibe de la radio. Está a través de Zoom. Sergio, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Lucila Trujillo, Pablo Caruso, en la televisión pública saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lucila y Pablo. Primero pido disculpas por no poder estar presente en el piso, bueno, pero tenía que estar en la provincia. Bueno, así que sí, un poco... Entendemos, Sergio, que estamos hablando de una red federal de control público, pero ¿por qué no se explica cómo funciona? Cuando tuvimos la crisis del 2001, salieron dos programas nacionales para paliar un poco la crisis social que había causado aquella crisis, y salió un plan nacional de seguridad alimentaria y un programa de jefas y jefes de hogar en aquel momento. Y bueno, nosotros empezamos a pensar cómo podíamos hacer desde los organismos de control de la provincia para colaborar en la transparencia de que estos fondos llegaran a buen destino, que era en realidad la gente más carenciada, lo que lo necesitaba y que había sufrido gran parte y principalmente el impacto de la crisis. Y nos pusimos de acuerdo, comenzamos inmediatamente ya en las conversaciones en el año 2002, hasta que en el 2005 ya pudimos conformar un comité de la red federal, que eran todas las autoridades de todos los organismos de control público de las provincias y de algunos municipios, conjuntamente con la Sindicatura General de la Nación. Y conformamos esta red federal y comenzamos a trabajar en los distintos programas que la Nación enviaba a las provincias. Sí. ¿Con qué objetivo y así, fundamentalmente la transparencia, que llegara los fondos a los titulares de derecho, en aquel momento los beneficiarios. Pero la verdad que lo hicimos con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, porque en realidad cualquier entidad que se sumó a esta red federal podría haberlo no hecho. Total, el sueldo de los jefes, de los funcionarios, no iba a ser impactado en forma alguna. O sea, nadie cobró un peso más o un peso menos por participar. Solamente fue un compromiso que asumimos para que en ese momento tan crítico, que después se continuó en el tiempo, empezaron a sumarse programas, todos los programas que llegaban a las provincias los empezamos a auditar. ¿Eso funciona hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Mira, desde 2018 yo quise hacer un corte para que la gente lo entienda, porque lo ha vivido generalmente cada una de las poblaciones. En el 2018, a partir del 2018, te puedo decir que tenemos hasta la fecha casi 1000 informes realizados en distintos programas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Por ejemplo, el tema de la discapacidad. La Nación envía fondos a prestadores privados y para que atienda a la gente que es discapacitada y que no tiene otra posibilidad de acceso a sus tratamientos, nosotros lo controlamos, que estas prestaciones se realicen, o sea, que la cápita Sergio, que reciben sea para real. entender bien y teniendo en cuenta lo que se viene también en la Argentina, lo que ustedes controlan es que la plata que el Estado da a ciertas prestaciones sociales llegue, que nadie se la robe en el medio, que nadie se quede con el dinero que va, en este caso, a personas con algún tipo de discapacidad. Por supuesto, pero muchos programas, incluso en el Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca,
planes nacionales de emergencia agropecuaria, cuando hay casos de incendio, de sequía, de inundaciones, y los productores necesitan tener un auxilio, se decreta la emergencia y se realizan distintas políticas que pueden ser Sergio, alguna excepción impositiva. Te hago una pregunta y teniendo en cuenta, insisto, lo que se viene con el próximo gobierno. ¿Hay algún tipo de transición con el equipo de Javier Milei? ¿Hay algún tipo de intención de ustedes de presentarle estos informes? Estos informes han sido presentados, son públicos. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, hoy conversaba del tema de la gente con HIV. En el país tenemos 140.000 infectados o enfermos de inmunodeficiencia de SIDA. Tenemos, con HIV, tenemos ese número del cual el 15% ni siquiera sabe que es portador. Y el otro, los 120.000 afectados, el 65% es atendido con un programa nacional que le facilita los medicamentos para que ellos puedan manejar su estado de inmunodeficiencia. Se llama... sí, está bien. A lo que voy es que ustedes controlan que eso le llegue al paciente. Pero por supuesto, y que la cantidad que se denuncia sea real. Mira, en la pandemia nosotros ya veníamos trabajando en distintos programas. Y se pudo, con esta organización de todos los organismos de control, se pudo controlar la vacunación de COVID. Claro. Si no hubiéramos tenido esta organización entre todos los organismos de control provinciales, municipales y la Sindicatura General de la Nación, no se podría haber llevado a cabo el control del plan de vacunación. Bien. Sergio, le agradecemos mucho. Me parece que es importante que se conozca el funcionamiento de este tipo de tribunales, un poco para desarmar. Siempre hay un reclamo de eficiencia que es absolutamente legítimo y justo. Es una organización, ¿no? Es una organización federal, pero que asume un compromiso federal. Claro. Gracias. Porque en realidad es un compromiso federal en el cual nosotros, desde nuestro territorio, le brindamos a la nación la posibilidad que sin agrandar en un solo funcionario su organización de control, puedan controlar en todo el país la ejecución de un gasto que tiene fines sociales. De eso se trata. Sí, de que las cuentas estén bien también, ¿no? Sí, que haya confianza respecto del público. Tal cual. Y nosotros nos duele a veces, porque, por ejemplo, vuelvo a reiterar la pandemia. Cuando nosotros firmábamos una orden de tarea para que uno de nuestros auditores, de nuestros funcionarios, fuera a controlar la cadena de frío, la cantidad, la receptibilidad, la distribución de la vacuna en cualquier lugar de la provincia, teníamos un altísimo riesgo, porque ese funcionario podía infectarse, volver a su casa, contagiar a su familia y jugaba con la salud y con la vida de sus seres queridos. Y lo hicimos, lo hicimos, controlamos todos estos planes sociales con un absoluto desprendimiento y sería muy triste que todos estos 20 años de trabajo se tiraron a la basura. Sergio, le agradecemos muchísimo. Un gran abrazo. Hasta siempre, gracias a ustedes por comunicarse. Gracias por el tiempo. Bueno, enseguida nomás, y ya está en el living, Gustavo López, es el vicepresidente del ENACOM, porque vamos a charlar con él novedades muy importantes, no necesariamente positivas, en términos de la regulación del precio de las telecomunicaciones en la Argentina, algo que se estableció durante la pandemia porque se supo que invitaba a una desigualdad total respecto del acceso a las telecomunicaciones. Sí, celular e internet, ¿no? Digo, para hacer cable, celular, internet. Bueno, un ratito nos metemos en eso. Flor, a ver, fuimos a la calle a medir la resistencia de los ajustados. Sí, la resistencia y el clima también, a tomarle la temperatura a la calle de alguna manera, algo que venimos haciendo desde las PASO. Yo me quedo con dos sentimientos que fui encontrando en estas salidas: enojo, mucho enojo, esperanza, también es lo que aparece, y un tercero le sumo, ahora vemos el informe, apatía. Me encontré con apatía, esto de no lo va a hacer, si quieren lo vemos y después lo charlamos. Dale. A una semana de la elección del próximo presidente de la Argentina, salimos a preguntar cómo fueron recibidas sus... Bueno, Flor se nos congeló. Como en el Zoom, ¿viste? En un ratito charlamos con Flor. Vamos al living y después vamos al informe. Volvemos al informe enseguida. Dale. Está Gustavo López con nosotros, como les decíamos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Bien, Buenas bien. noches. Un gusto. Bueno, a ver, novedades. Yo creo que primero hay que historizar un poco cuál es la decisión que se tomó durante la pandemia respecto del valor o el precio de las telecomunicaciones. Correcto. A ver, en agosto del 2020, el presidente de la Nación
toma la decisión de sacar un decreto de necesidad y urgencia congelando el precio de las tarifas hasta fin de año, pero dando un paso más, y es regulando las telecomunicaciones. ¿Por qué en agosto del 2020? Estábamos en plena pandemia, no se sabía cuándo terminaba. En marzo se había llegado a un acuerdo. En marzo, entre marzo y abril, las empresas habían dado un aumento grande, habían tomado un aumento grande, no había ningún control del Estado. Habían aumentado todos los servicios de Internet. El mercado decidiendo. El mercado decidiendo, exactamente. Con una curiosidad, los últimos 6 meses de Macri no habían aumentado, era como el Fondo Monetario, habían jugado a fondo a ver si Macri volvía a ganar las elecciones. Entonces, en enero aumentan, en marzo aumentan y en agosto vuelven a aumentar en el medio de la pandemia, es decir, un segundo aumento en el medio de la pandemia. En ese momento se toma la decisión de crear un instrumento que impida que los aumentos sean sin ninguna intervención o del Estado o de los usuarios o de cualquiera. Bueno, esto es un servicio esencial. Entonces, se declara servicio público a las telecomunicaciones, un servicio público distinto a la luz, el gas o el agua. Esto es servicio público en competencia entre las empresas. Y se establece que los aumentos futuros debían justificarse, es decir, las empresas debían decir cuál era la estructura de costos, la ganancia, las inversiones, y el Estado le decía, bueno, mira, un 15 no, un 5, un 4, un 7, un 8. Un margen de ganancia razonable. Sí, exactamente. Ahora, cuando decís esto, yo pienso en las prepagas, que entiendo que tienen una regulación y no por eso son baratas. No, era el mismo régimen que las prepagas. Claro. Ellas proponen y el Estado le dice, te autorizo hasta tanto. Hoy me llegó el mail, por eso lo recordé. Muy bien. Entonces, ese era el esquema, un congelamiento hasta diciembre, porque se había congelado absolutamente todo, y por el otro lado, lo que nosotros llamamos la prestación básica universal. Aquel que no tiene, que por cuestiones económicas no se quede afuera, que tenga un plan mucho más económico. Que sería el plan médico obligatorio, el PMO de los que pagamos prepagas. Muy bien, exactamente. Recordemos que en ese momento tenía que ver con la sociabilidad, con la posibilidad de seguir... De cursar. En la educación. La educación, el trabajo. No había dudas, digo, ¿no? Estabas afuera del sistema, estabas afuera de todo. Absolutamente. Digo, la medicina, los médicos te atendían por Internet. Sí, es cierto. Cualquier trámite se hacía por Internet. El trabajo se hacía por Internet. Los chicos al colegio. Se hacía por Internet, desde la primaria hasta la universidad. Y ahí aparecía la desigualdad de acceso, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, primero sacamos el decreto, lo ratifica el Senado y comienza a regir. En abril del 2021, la justicia, a pedido de las grandes empresas, frena la aplicación del decreto. Las pymes y cooperativas siguen con esto, pero dice, suspendo la aplicación del decreto. Sí. Transcurre todo el tiempo que transcurre, 3 años y 3 meses desde la sanción del decreto, 30 meses desde el primer recurso de amparo, y esta semana la Justicia Contencioso Administrativo Federal saca un fallo de primera instancia. Se tomaron 33 meses para sacar el fallo que dice, no, esto por DNU no, esto es por ley porque cambia las reglas de juego. Es decir, anulo el decreto de necesidad de urgencia. ¿Con qué argumento, Gustavo? Con que tenía que ser por ley y no por DNU. Ahora, Gustavo, perdón, y ahora entiendo que estamos con el diario del lunes en la mano, pero incluso antes de este fallo, ¿no fue un error no haber enviado un proyecto de ley en algún momento del plazo entre el decreto y que la justicia lo volteó? A ver, uno podría pensar que sí, pero en realidad el Congreso no estaba con posibilidades de tratar absolutamente nada de esto. Es decir, la oposición era cerrada a no tratar ningún tema, ni de cultura ni de comunicación. Fíjate vos que Macri había derogado en un momento determinado los impuestos de asignación específica. Yo quiero recordar que desde hace 50 años el cine, el teatro, se financia con unos impuestos específicos que pagan los canales de televisión y las cableras. Es decir, no lo paga Juan Pérez, sino que lo pagan ellos con un gravamen. Eso desde hace décadas hace funcionar la producción de cine, de televisión, de teatro. Macri lo había eliminado con una ley ómnibus donde le sacó un inciso y quedaba...
2 años estuvimos peleando para que el Congreso dejara las cosas como estaban. Es decir, para no perder lo que se tenía, tardamos 2 años y en el final de esos 2 años quedamos donde estábamos. Es decir, resultaba imposible avanzar en cualquier modificación. Pero además, a no ser ingenuo, ¿no? Estamos hablando de corporaciones que más allá de la renta que tengan, hay una señal política de regulación de rentas de del promedio precio, de 500 digamos. millones de dólares Claro. de ganancia por año, cada Creer una que de no las van a tener empresas. capacidad de lobby sobre el sector de la A oposición. ver, esto se pudo hacer porque entre la preocupación del Ejecutivo y de la vicepresidenta y la sanción del decreto pasaron 48 horas. Claro. Digo, en 48 horas se pudo hacer y lo ratificó el Senado. Ahora, para que la gente entienda, Sí. el decreto de necesidad de urgencia se da en el marco de una necesidad donde no se puede esperar el trámite legislativo. Es decir, estamos en pandemia, Sí. encajaron un aumento, hacemos el DNU. No puede versar, es decir, no puede centrarse en cuestiones impositivas, penales, electorales y de partidos políticos. Esto no tenía nada que ver con eso. Lo ratificó el Senado. ¿Qué diferencia hay entre este DNU y el de Macri que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, la Ley de Medios y la Ley de Argentina Digital? Ninguna. Sí, y de hecho, la justicia avaló aquel, pero no avala este. No, y estoy pensando en las charlas que tuvimos en los últimos días con abogados constitucionalistas que nos explicaban que si un DNU que no interfiera en estas cosas que vos recién mencionabas y se avala por una de las 2 cámaras, ya está. Exacto. Es decir, constitucionalmente estaba avalado. Claro. Lo que dice la justicia, la verdad, en un fallo extraño, dice, bueno, muy bien, como cambió reglas de juego, esto debió haberse hecho por el Congreso. La verdad que cuando uno analiza el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que habla de los decretos de necesidad de urgencia, dice cuáles son las prohibiciones y acá no hay ninguna de esas prohibiciones. Pero además cuando analizás todos los fallos jurisprudenciales que autorizaron DNU, entre otros, el de Macri que modifica la Ley de Medios, bueno, esto es una modificación. El de Macri modifica la Ley de Medios y la Ley de Argentina Digital. Lo que hacemos nosotros es modificar la Ley de Argentina Digital. Declaramos servicio público a estos servicios. Aclaro, en la telefonía fija era servicio público y Macri lo saca en el decreto del 2015. Bueno, nada, es decir, la justicia no tiene los ojos vendados, la justicia mira con mucha alegría a las grandes empresas. No fue casualidad que termina la elección y sacan este fallo. El tiempo, ¿no? El timing del Poder Judicial. Absolutamente. A ver, quiero recordar, estamos hablando de los precios de Internet, del cable y de la telefonía digital, para que no se zarpen las empresas. 55 millones de líneas de celulares sobre 47 millones de habitantes. Que no se zarpen en algo que es esencial en nuestra vida cotidiana. Siempre le prestamos atención a Comodoro Pi. Creo que llegó el momento de prestar atención al contencioso administrativo, ¿no? También, por lo que viene. exactamente. Sí, porque es el que atiende las cuestiones del Estado. Digo, porque es contencioso administrativo federal. Por ejemplo, privatizaciones. El Estado Nacional tiene que ir a litigar allí, o se litiga allí contra el Estado Nacional, contencioso administrativo federal. Cuando es en alguna provincia, es federal directamente. Pero cuando es en la ciudad de Buenos Aires, contencioso administrativo federal. Sí. Ahora bien, perdón, las empresas estaban a punto de quebrar, estaban cerrando. No. Nos referimos a los grandes grupos. El promedio de ganancia liquidado por ellos anualmente superó los 500 millones de dólares en cada empresa. ¿De ganancia? Estoy hablando de ganancia, no de facturación. ¿Cuáles son de las ganancia. empresas, Gustavo? Sobre todo. Las 3 grandes son Personal, que es el grupo Clarín, el que consigue este fallo, es decir, Telecom. Sí. Claro, que es el grupo mexicano Slim, y Telefónica, que es Movistar. Digo, esas son las 3 que... y alguna cablera también, las 3 que se presentaron primero a conseguir las medidas cautelares y luego esta medida de fondo. Ahora, ¿sabes qué es lo curioso? El 90% de las audiencias en tribunales se hacen vía Zoom o cualquier otro. Es decir, no es un servicio esencial, pero lo tenés que hacer
vía electrónica, vía virtual. De hecho, existe una canasta básica tecnológica también, ¿no? En esto que tiene que ver con familias comunicadas y demás. Gustavo, te invitamos a que te quedes a compartir el informe de Flor Alcaraz. Flor, porque cuando hablamos de familias a las que les cuesta llegar a fin de mes, son familias que también garpan esto. Y esto se relaciona con lo que ustedes decían, el neoliberalismo, la capacidad o la quita de herramientas del Estado para regular los mercados, digo... Esto es lo que se viene, ¿no? Corporaciones versus Estado. Esto es lo que se viene y yo digo, ojo con los proyectos que mande Milei en extraordinarias. ¿Qué va a modificar? Porque la estructura del Estado, ¿qué va a modificar de lo que hoy está vigente en la estructura de regulación del Estado? Flor. Sí, y que a pesar de que les cuesta llegar a fin de mes, que tienen problemas, que están enojados, esto que decíamos, estos dos sentimientos, enojo por un lado y esperanza de cambio por el otro, están decididos y decididas a hacer un ajuste porque nos encontramos con muchísimos votantes de Milei, por supuesto, porque es representativo del resultado. Si quieren lo vemos y después lo conversamos. Dale. A una semana de la elección del próximo presidente de la Argentina, salimos a preguntar cómo fueron recibidas sus declaraciones y primeras medidas anunciadas. A pesar de no estar 100% convencido, voté a Milei por un tema de que no estaba de ninguna manera de acuerdo con las políticas de Massa y su partido, pero no sé si es el indicado o el que más tenía planeado que salga. ¿Y en tu caso? Sí, yo tampoco tenía decidido cuál de los dos votar, pero terminé votando a Milei porque Massa, la verdad, no me parecía un buen candidato. Sí, lo voté. Estoy atravesada de contradicciones. ¿Por quién optaste? Por Milei. Me imagino que estás contenta con este resultado. Sí, porque hay un cambio que esperemos todo sea beneficioso para todos. Voté a Milei como votó toda mi familia. En el balotaje sí voté a Milei. Pero yo no voté, a ver, yo la que quería era la Burri. A Milei estoy contento. ¿Cómo recibió algunas de las declaraciones, medidas, lo que se está anunciando en cuanto al gabinete de la Libertad Avanza? Y son todas muy apresuradas también, por otra parte. Hay que darle tiempo al tiempo. Por lo menos que si salen malas cosas, que salgan mal intentándolas antes que nos terminen robando como viene siendo ahora. Mi caso es más entregado a lo que pueda llegar a pasar. ¿Qué pensás que va a pasar en Argentina ahora que tenemos este nuevo presidente? Y bueno, él prometió hacer un plebiscito para que se termine el asesinato de los más inocentes con el aborto. ¿Qué otros temas te preocupan? Y la porquería que están enseñando con la ESI, en donde inventan que hay muchos sexos cuando solamente hay dos, cromosomas XX y XY. Lo demás son conductas sexuales a ser discernidas, no impuestas. Milei hizo una articulación ahora con Juntos por el Cambio con el PRO, que bueno, justamente fue quien habilitó el debate por el aborto en 2018. Y me preocupa porque bueno, Macri demostró no tener valores, no tener ideas. Tenemos acá unos videitos de algunas de las declaraciones que hizo Milei en estos días. El aguinaldo está asegurado que se va a pagar. No hay plata. No creo que pueda hacer eso porque, bueno, se va a venir todo el mundo en contra, va a ser un caos esto. Así que creo que va a mantener, hay muchas medidas que él dijo, pero bueno, de aquí a que las pueda hacer va a llevar mucho tiempo. Vos podrías dejar de emitir hoy. Y si vos dejaras de emitir hoy, la inflación no va a parar hasta dentro de 18 a 24 meses. Es una realidad que tenemos inflación y que es casi imparable. Yo creo que lo que podemos llegar a hacer es controlarla, no frenarla, por un tema de que ya lamentablemente tenemos demasiada. Te voy a compartir un video, lo vamos a ver juntos si te parece. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. ¿Qué pensás de la privatización o qué idea te aparece cuando ves este video? Como dije al principio, creo que todos estamos atravesados de contradicciones. Por un lado entiendo que el Estado tiene que hacerse cargo de un montón de cosas y por otro lado entiendo de que no se puede hacer cargo de todo. Bueno, esto que veníamos charlando antes, mucho enojo, como escucharon en las entrevistas, salimos a poner el micrófono y a escuchar lo que tenía para decir la gente, también algo de esperanza y posibilidad de cambio, y esta especie de coraza que se van poniendo y diciendo esta negación no lo va a hacer, que es un poco también una estrategia de supervivencia. Leí un artículo de una comunicadora que hace comunicación política, la invitamos acá, Magdalena Chirón, que hablaba de esto, que en tiempos de crisis económica y política, una estrategia de supervivencia que tenemos como sociedad es hacernos esa coraza y decir esto no va a pasar o negar la realidad porque si no, no podemos pasar el día a día. Entonces un poco para entender estos testimonios me servía para conocer este sentimiento también que ella pone en juego y que habla de la apatía, de esto bueno y será lo que tenga que ser, ¿no? Un poco es
desesperanzador, la verdad, que escuchar esos testimonios y ver qué pasa con esa sociedad que está un poco anestesiada, sería la palabra, de bueno, que estamos entregados, ¿no? Uno de los pibes lo decía, hablaba de entrega. Es fuerte escucharlo. A ver, Gustavo, como dirigente y del oficialismo, sí, frente a este momento, a ver, cerrar. Ustedes describieron muy bien cómo la derecha más rancia, ayudada por los grandes grupos de medios, fue construyendo el enemigo a lo largo del tiempo, ¿sí? Los vagos, los planeros, los empleados públicos. Hoy me decía un amigo, unos compañeros de Radio Nacional, un trabajador de Radio Nacional fue a tomar un taxi y el taxista le dijo, ¿trabajas acá? No te llevo. Fíjate el grado de locura, el grado de locura. Y me parece la verdad que tremendo, una injusticia que trabajadores de medios públicos, periodistas o el cargo que ocupen, o trabajadores del Estado, cada 4 años estén sufriendo de si siguen trabajando, si tienen trabajo, si no tienen trabajo, haciendo su trabajo, digo, el carpintero, el que sea, y me parece que eso fue una construcción terrible, ¿para qué? Para vaciar el Estado de la posibilidad, en este caso, de informar de manera plural, de manera diversa, de manera federal, digo, todo lo privado va a estar en manos privadas. Mirá, en Semana Santa del 87, cuando se levantó Rico, gracias a la televisión pública y a Radio Nacional estaba el Chino Martínez en Borain, la gente salió a la calle a defender la democracia. Y Radio Mitre esperó hasta último minuto a ver para dónde iba la cosa, porque a partir de allí iba a tomar una decisión. Es decir, los medios privados jugaron a esperar cuál era el desenlace para opinar. Y fueron los medios públicos los que salieron a defender la democracia. Entonces, yo creo que la gente votó en contra del gobierno por la insatisfacción democrática, es decir, no le pudimos resolver las cuestiones y ya llevaban 8 años de insatisfacción, más 8 nuestros, y votó que no fuéramos. Ahora, cada uno de los que está en ese informe votó por una cuestión distinta, todos pensando que Milei les va a resolver los problemas. Sí. Cuando no lo resuelvan los problemas, es decir, cuando haya insatisfacción democrática, porque la gente dice, no, yo quiero seguir teniendo educación pública, quiero seguir teniendo salud pública, que el Estado intervenga en las cosas que tiene que intervenir, bueno, se le acabó el crédito. Entonces, yo lo que espero es que no solo nuestro bloque, los 108 diputados y los 33 senadores, sino que todos los bloques opositores voten lo razonable. ¿Querés tener 8 ministerios, 9 en lugar de 20? Está perfecto, es tu decisión. Y que no voten los disparates que terminarían con cientos de miles de personas en la calle, con una economía destruida, con la apertura indiscriminada de las importaciones que destruiría la industria argentina, digo, con la desaparición del Estado, porque la gente no quiere esto. Y espero que los opositores sigan siendo opositores, los radicales, los socialistas, los de la coalición cívica, los de Unión por la Patria, y que cada uno acompañe lo que tenga que acompañar y se oponga a la destrucción del Estado. Ya lo vivimos 3 veces. No podemos vivirlo una 4ª vez. Gracias, Gustavo, como siempre. A ustedes. Gracias. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos con Desiguales. Bueno, muy bien. Seguimos en Desiguales. El datito del final lo tiene Nico Fiorentino. Nico. 13 horas en la sede del Banco Provincia se juntan los gobernadores del Frente de Todos, Unión por la Patria, o vaya a ser uno como se llame. Lo que detectaron era que Guillermo Franco, que va a ser ministro del Interior, que estuvimos hablando ya, empezó a llamarlos de a uno. Dijeron, che, me llamó Franco, sí, a mí también. ¿Por qué no nos juntamos? A decir, unos caminan. Entonces se van a juntar ahí 13 horas, algunos de los temas, ganancias y compras sin IVA, 2 leyes que afectó la masa coparticipable, y ver qué pasa con la obra pública. Sobre todo, básicamente, a juntarse para tratar de negociar en conjunto. Bien, importante reunión. Gracias, Nico. Bueno, Steffi, una genia total. Muchas gracias por invitarme. Mirá que nos vamos a acostumbrar, a que nos visiten. Un placer. Gracias por haber venido. Gracias, Flor, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, Trujillo. Nos vamos hasta Dale. mañana a las 9 de la noche. Aquí estaremos. Chau.